Bienvenidos nuevamente a su curso de cálculo integral. Este es nuestro video número 3. Continuamos a donde habíamos quedado. En el video anterior nos dimos cuenta de que si f de x, así como lo ven aquí en la gráfica, representa la variación de la variable y con respecto a la variación de x, es decir, si es la derivada de alguna función, entonces lo que se encuentra en el área bajo la gráfica de f en el intervalo AB, lo que nos representa es el cambio neto de la variable dependiente y en ese intervalo dado. Entonces veíamos la necesidad de desarrollar técnicas para calcular el área bajo la gráfica de una función en un intervalo dado. ¿Está bien? Uno de los ejemplos que revisábamos era que si f representaba el cambio de la distancia con respecto al tiempo, es decir, si cambiaba velocidad, representaba velocidad, entonces el área bajo la gráfica representa el cambio neto en la distancia recorrida desde el tiempo t igual a hasta t igual b. Entonces vamos ahora a pensar en una función cualquiera y vamos a tratar de determinar el área bajo la gráfica de f en el intervalo b. Entonces hay cosas que debemos tener en cuenta para que esto sea posible. Primero, la función tiene que ser continua, porque si no vamos a tener problemas en los puntos donde f no sea definida en el intervalo AB. Dos, vamos a asumir que f es positiva en ese intervalo y que AB es un intervalo finito. ¿Está bien? Ojo, la continuidad de la función en el intervalo y que el intervalo sea finito. Entonces vamos a empezar por lo siguiente, vamos a hacer una partición, miren cómo lo hicimos en el video anterior, vamos a hacer una partición, vamos a suponer que A es x sub 0 y que B es x sub n. Lo que hemos hecho es partir al intervalo AB en n pedacitos, x sub 0 igual a A, y esto es menor que x sub 1, menor que x sub 2, menor punto punto, menor que x sub n igual a B, en n partes. Esas partes pueden ser iguales o desiguales. Si las hacemos en partes iguales, el resultado es más expedito. Entonces vamos a hacer esa partición. Listo, y hemos partido el intervalo AB en n subintervalos. Entonces aquí quedaría x sub 1, x sub 2. Ahora vamos a seleccionar un delta de x cualquiera en el intervalo. Vamos a suponer que un delta de x. Y aquí nos quedaría, por ejemplo, aquí vamos a suponer que esto es x sub i. Y aquí nos quedaría entonces f de x sub i. ¿Listo? Entonces vamos a considerar el rectángulo de base delta de x sub i y altura f de x sub i. ¿Listo? Ahí tenemos el rectángulo de base delta de x sub i y altura f de x sub i. Entonces, como nos damos cuenta, en ese rectángulo tenemos un sobrante. El área de ese rectángulo es, llamémoslo así, a sub i igual a delta de x sub i por f de x sub i. X sub i es un punto cualquiera en la partición de AB. ¿Listo? Entonces, todos los rectángulos sumados nos van a aproximar el área, es decir, la sumatoria de esos a sub i va a ser aproximadamente igual al área que tenemos bajo la gráfica. ¿Y eso por qué razón es aproximado? Hombre, porque tenemos estos sobrantes. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que acá nos sobran estas partes. Eso hace que el área no sea igual, sino aproximada. Es decir, lo que tenemos entonces es que el área va a ser aproximadamente igual a la sumatoria. Entonces, ¿desde dónde? Desde igual 1 hasta n de delta de x sub i por f de x sub i. Vamos a hacerlo así sin pérdida de generalidad. ¿Listo? Recuerden que la función es continua y ese intervalo es finito. ¿Por qué razón el excedente en el área es tan grande? Hombre, porque los subintervalos delta de x es muy grande. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que
esos delta de x los vamos a hacer cada vez más chiquiticos, es decir, vamos a hacer que delta de x sub y tienda a 0. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Ahora he coloreado de rojo la parte sobrante y se dan cuenta que es menor que la parte sobrante en color amarillo. Eso significa que si delta de x sub y tiende a 0, esta sumatoria desde igual 1 hasta n de delta de x sub y por f de x sub y se va a aproximar cada vez más al área que está acotada por la gráfica de f en el intervalo AB. Es decir, que el área, por definición, va a ser igual al límite cuando delta de x sub y tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub y por delta de x sub y. ¿Ok? A esta definición que tenemos aquí, por esta notación de sumatoria, que se llama notación sigma, por allá en el siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, Leibniz la escribió de la siguiente manera, es decir, el área está bajo la curva, no tal cual como lo voy a hacer, ¿no? Sino más o menos esta es la idea. Alargando el símbolo, y eso escribimos así, desde A hasta B, y se lee la integral desde A hasta B de f de x por dx. ¿Ok? No como la ven, ojo, simplemente fue el cambio de la notación por el símbolo este que se conoce posteriormente como el símbolo de la integral. Entonces, cuando nosotros vemos esta notación, realmente es el área que se encuentra bajo la gráfica de f en el intervalo a, b y sobre el eje x. ¿Está bien? Ojo, que aquí se deben cumplir las condiciones que habíamos mencionado anteriormente, que la función tiene que ser continua, el intervalo tiene que ser finito. Miren que hemos tomado sin pérdida de generalidad la gráfica sobre el eje x. Eso significa que este valor aquí siempre va a ser positivo. Pero si tomamos la gráfica bajo el eje x, entonces este valor puede que sea negativo. ¿Está bien? Entonces, usualmente lo que colocan es el valor absoluto cuando se habla del área bajo la curva. Sin embargo, esta notación que está aquí nos da la definición de la integral definida. Entonces, cuando hablamos de área bajo la curva, estamos refiriéndonos también a la integral definida. O al revés, cuando hablamos de integral definida, estamos refiriéndonos también al área bajo la curva. Ojo que esto no es más que una representación. Entonces, esto es lo que nos da la idea de la integral definida. En el video número 2 habíamos hablado de que esta gráfica representaba la variación de y con respecto a la variación de x, es decir, la derivada, es decir, esta f pequeña de x que nosotros vemos aquí, realmente es la derivada de alguna función, es decir, esta curva es variación. Entonces esto nos representa debajo el cambio neto de esta función f grande en el intervalo AB. Si esa función representa velocidad, entonces aquí tenemos la distancia, el cambio neto en la distancia recorrida. Por eso es importante, entonces, este concepto que hemos incorporado, que es el concepto de integral definida. Pero recuerden que eso no es más que una notación. Es decir, es que esto que vemos acá representa esta expresión que tenemos aquí de una forma resumida. ¿Listo? Entonces, en un próximo video vamos a hacer una explicación ya más detallada de lo que significa la integral definida y cómo calcular la integral definida, es decir, cómo calcular el área bajo la curva. Miren que como f pequeña de x es la derivada de alguna función f grande, entonces nosotros vamos a decir que esa función f grande es la antiderivada de f pequeña. Y nos vamos a dar cuenta del papel fundamental que representa esa antiderivada en el cálculo de esta integral definida. Y en eso es todo, nos vemos en el próximo video. Espero que haya sido de su agrado. Chao, chao.